La paz esté con ustedes. Amigos, la gente de fe simplemente ve las cosas de modo diferente. La gente de fe ve las cosas de modo diferente. No me refiero a que vivan en un mundo ilusorio. Ven el mundo que tienen enfrente. Ven lo que ven los secularistas, los no creyentes. Una persona de fe, por supuesto, lee historia, ve la televisión, abre sus ojos y ve lo que está sucediendo en el mundo. Pero la persona de fe ve más que eso. Porque la persona de fe está viendo el propósito de Dios. Lo que Dios tiene finalmente entre manos. Y eso le da a la persona de fe una visión amplia y, a la luz de lo que dije el domingo pasado, una especie de comprensión peculiar del mundo. Es por eso que la gente espiritual muchas veces es percibida como un poco loca. Bueno, nuestras 3 lecturas, creo, tratan de este tema hoy. Quiero comenzar con este pasaje del libro del profeta Ezequiel. Creo que les he comentado esto antes, es uno de mis favoritos. Y los antiguos israelitas pensaban que no deberías siquiera comenzar a interpretar Ezequiel hasta llegar a tus 50, porque es tan sofisticadamente complejo. Y ya que pasé los 50, puedo intentar interpretarlo. Escuchen ahora. Esto dice el Señor Dios: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Para desentrañar esto debemos regresar al tiempo y lugar de Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote del templo en los comienzos mismos del siglo VI a.C. En el año 597 los babilonios llegan a Jerusalén, es la primera ola del cautiverio de Babilonia, y atacan la ciudad y se llevan parte de su liderazgo, incluyendo a Ezequiel. Y luego, 10 años después, 587 a.C., arrasan definitivamente Jerusalén, destruyen el templo, llevan al resto de los líderes al exilio. Es el mayor desastre registrado en la Biblia. De cierta manera es el evento central para los judíos de la Biblia, esta destrucción horrible de su gran ciudad, la ciudad de David, el monte Sión y el templo, donde moraba el Dios de Israel. Fue un desastre inimaginable. Ezequiel se encuentra, primero que nada, exiliado, en un país extranjero, una tierra extranjera, no habla el idioma, está en lo bajo de la escala social, ha perdido todo su estatus y posición. Mirando alrededor el mundo de aquel tiempo, mirando esa situación, hubieran dicho: desastre total. No hay esperanzas. Somos una nación derrotada, no tenemos más nada. Y es precisamente entonces cuando él dice esto. No. El Señor tomará este retoño de lo alto del árbol, lo plantará en las alturas de Israel, y un gran árbol crecerá y todos los pájaros del cielo lo anidarán. Está usando un símbolo muy familiar para el mundo antiguo, para el imperio. Cuando los israelitas no tenían nada, estaban exiliados, desesperados. Él imagina que del gran reino del que una vez David fue rey supremo, se tomaría un pedacito de aquel árbol y sería replantado y sería incluso más grande, y todos los pájaros viniendo a anidar. Ese era un gran símbolo en el mundo antiguo para todos los reinos y pueblos bajo un gran imperio. Bueno, nadie, y ellos, lo sabemos, escucharon esto de Ezequiel y le dijeron: ¿estás desquiciado? ¿Estás loco? ¿Estás viendo lo que sucede? ¿Tienes algo de sentido de la historia y de lo que está frente a ti? ¿No hay esperanza y tú sueñas con cierto imperio? La gente de fe ve las cosas de modo diferente, no solo lo que tienen enfrente, no lo que es obvio, incluso para un observador astuto. Ven de acuerdo con los planes y propósitos de Dios. ¿Cómo sería posible que reviviera el reino de David? ¿Cómo sería posible que todos los pájaros del aire, todas las personas del mundo se reunieran en sus ramas?
Ezequiel lo vio. Ezequiel lo vio. Ahora, adelantemos alrededor de 600 años. Aparece este predicador judío itinerante. Su nombre era Shaul, ahora es Pablo. Se llama a sí mismo el apóstol, apostelen, que significa enviar. Ha sido enviado en una misión y está proclamando este Evangelion, esta buena noticia, buena nueva, para todo el que quiere escucharlo. Ahora, en esta carta, es nuestra segunda lectura, segunda de Pablo a los Corintios. Esto es lo que dice: caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Él se para sobre la gran tradición del profeta Ezequiel. Ezequiel vio lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pablo vio claramente lo que estaba sucediendo alrededor, mientras hacía su recorrido por el Imperio Romano. Pero incluso vio algo por medio de la fe. ¿Qué fue eso? Fue la fe, por supuesto, en Yeshua Mashiach, así lo llamaría en hebreo, Jesús Christos en su griego, Jesucristo. ¿Qué vio? Este hijo de David reunió las tribus en su ministerio terrenal, reunió los santos y los pecadores, reunió sus 12 apóstoles, símbolo de las 12 tribus unidas. Vio que este Yeshua enfrentó a los enemigos de Israel, no usando las armas del mundo, espadas y lanzas y lo demás, sino cargando sobre sí mismo en la cruz todos los pecados del mundo, crueldad, odio, violencia y todos los demás, y pronunciando palabras de perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, envolviendo por completo la tristeza, el pecado, el odio del mundo en la aún más grande misericordia divina. Y luego, en el camino a Damasco, aun cuando iba a perseguir a los seguidores de Jesús, se encuentra con Cristo resucitado. Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, el que tú persigues. El rabino Shaul vio al Cristo resucitado y se dio cuenta en ese momento que Él era aquel en el que Dios había enfrentado todo el pecado del mundo. Se dio cuenta en ese encuentro que Yeshua, Jesús, es el verdadero Señor, el verdadero Mesías de Israel, sí, efectivamente el Hijo de David. Y vio finalmente que este Señor Jesús, ese es el término que Pablo utiliza todo el tiempo, Jesús Curios, el Señor Jesús, estaba estableciendo, escuchen esto, un nuevo reino, ciertamente un imperio, destinado a diseminarse por todo el mundo. ¿Qué estaba haciendo Pablo, el apóstol Pablo? Reuniendo a todos los pájaros del cielo en las ramas de este árbol grandioso. Se hizo realidad la profecía de Ezequiel. Eso es lo que vio. El joven Shaul viajó de su Tarso natal hasta Jerusalén para estudiar a las órdenes de Gamaliel, uno de los destacados rabinos de aquel tiempo. Bajo Gamaliel, él habría aprendido todo: Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Él habría conocido esta extraña y anómala profecía. Ezequiel parecía soñar un sueño loco, que cierto día el Israel exiliado y oprimido se convertiría en un gran imperio. Shaul habrá leído eso. Y en el Cristo resucitado, ¿qué vio? Por Dios que se está haciendo realidad. Por Dios, contra toda esperanza se está haciendo realidad.
Y yo, Pablo, el apóstol, apostelein, he sido enviado para reunir todos los pájaros del cielo. Él camina por la fe, no por la mera vista. Ahora, una última parada. Con ese trasfondo en mente de Ezequiel y de Pablo, aquí está Jesús ahora, hablando en parábolas. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte, escuchen esto, en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Sí, efectivamente, lo que se dice aquí es que estas cosas grandes llegan a partir de comienzos muy pequeños. Pero ven ahora, Jesús mismo está diciendo, en el reino de Dios, la profecía de Ezequiel se está haciendo realidad. Lo sé, los israelitas en el exilio, lo sé, parece que no hay esperanza, pero el Señor me ha dicho que tomará ese pequeño retoño. ¿De dónde? Del reino de David. ¿Acaso no es Jesús el hijo de David? Él tomará ese retoño, lo plantará en las alturas de Israel. ¿Cuáles son las alturas de Israel? Cuando el Hijo del Hombre sea levantado sobre el monte Sión, elevado sobre la cruz, atraerá a todos hacia él. Plantado en las alturas de Israel, se convertirá en este árbol grandioso. Y todos los pájaros del cielo harán nido en sus ramas. Cierto, cierto, el Señor mismo está diciendo con qué compararemos el reino de Dios. Bueno, todos tenemos que caminar no solo por lo que vemos. Es que si se mueven solo por la vista, por lo que es aparente en lo inmediato, o incluso lo que es aparente para los observadores inteligentes, astutos, verán del modo más superficial. El juego de los personajes políticos, los desarrollos económicos, accidentes sociológicos, y verán todo ello. De acuerdo, muy bien. Pero nosotros no caminamos solo por eso. Caminamos por la fe. Y por lo tanto, vemos en el mundo a nuestro alrededor el desarrollo de este gran reino. Vemos el crecimiento de este árbol poderoso y vemos cómo se reúnen todos los pájaros del cielo en sus ramas. Vemos la iglesia. Vemos la iglesia. Y vemos que nuestra tarea es la misma que la de Pablo, anunciar que hay un nuevo Señor e invitar a todos los que podamos bajo su señorío. Así es como comienza a verse la vida cuando caminamos no solo por lo que vemos, sino por la fe. Y Dios los bendiga.